Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Foro Jurídico UAC. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión. Lunes comenzando la semana. Muy contentos de estar acá con ustedes completamente en vivo. Hoy con un tema pues por demás interesante. Y bueno, un gusto compartir con ustedes. Recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook, TV UAC en vivo. También por el canal de YouTube de TV UAC pueden seguir la emisión o bien verla posteriormente. Si nos ven en televisión de cable, pues también ahí en la señal de TV UAC nos pueden ver y escuchar. Asimismo, Radio UAC 89.5 FM. Y bueno, teléfonos aquí en el estudio. 442-192-1200 a la extensión 37120 y tenemos también WhatsApp para mensajes. Por ahí si producción nos apoya con el cintillo de los números, se los vamos a agradecer para recibir sus comentarios. Antes de pasar al tema y a la presentación de nuestra invitada rápidamente, el lunes pasado se nos quedaron un par de comentarios de el señor Víctor Martínez de la Colonia El Marqués, hablando del tema de las 40 horas, si bien es complejo y abarca todos los segmentos de empleadores, oficinas, industria, comercio, gobierno, etcétera. El tema no es de si se aprovecha o no el tiempo real. La realidad de la clase trabajadora no la tienen los especialistas, ya que ellos solo manejan cifras. Pero el día a día solo los trabajadores lo viven y es necesario que se aprueben 2 días de descanso, 40 horas y que no se permitan jornadas de 12 horas. Bueno, el comentario del señor Víctor Martínez y de igual manera el señor Adolfo Juárez, que nos dice, deberían de hablar de lo que dice el artículo 123. Estos sueldos no cubren las necesidades de los empleados. Defienden a los explotadores. Es pura retórica de tarea. Académicos. Bueno, el señor Adolfo Juárez ya nos dejó tarea. Entonces, estimado Carlos, bienvenido nuevamente. Teníamos que comentar estos mensajes de la gente que nos sigue. Hoy con un tema totalmente diferente, pero era importante pasarlos al aire. Sí, hola Omar, muy buenos días a todos y a todas las personas que nos ven y nos escuchan por esta plataforma y con este programa que estoy muy contento de regresar, que es nuestra casa TV UAC. Y fíjate que eso después podríamos ver lo de las 40 horas. Tenemos aquí en Querétaro muchísimas personas expertas en la materia laboral. Me comprometo a traer. Y estamos muy contentos aquí porque tenemos a una invitada de lujo que tiene una trayectoria enorme. Aparte de ser una gran jurista, es muy amiga mía. He visto cómo ha crecido. Tiene 2 maestrías, estuvo en la Defensoría Pública, fue una de las precursoras del sistema acusatorio adversarial en el Estado. Ha ganado muchísimos juicios, o sea, tiene una experiencia y también es de casa. Quiero presentar a nuestra amiga, la maestra Dulce María Sánchez Orozco. Maestra, hola. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Dulce. Siempre un gusto. Sí, y entonces, bueno, podemos revivir un poquito más de tu currículum, Dulce, pero yo creo que no vamos a terminar. Entonces, y también estás especializada en adolescentes también, como Correcto. Tu servidor ahí. Y queremos platicar contigo más que nada, maestra, el tema de la prisión preventiva, ¿no? Hoy en día ya se había rebasado eso. ¿Te acuerdas? Antes en el sistema tradicional le decíamos lo que eran los delitos graves, ¿te acuerdas? Entonces decían el código y ya no tenías derecho antes a una fianza, ¿no? O ya son otras modalidades. Pero ¿qué es lo que ha pasado, maestra? Porque ya se había rebasado esto, que ya no existiera la prisión preventiva. Hay muchos jueces de distrito que ya la habían por la convencionalidad y ahora resulta que vuelve a regresar todo. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista, maestra?
Bueno, efectivamente, si partimos del antecedente, muchas veces escuchábamos delito grave o sin derecho a fianza, ¿no? Exacto. La primera vez que vamos a leer como tal en una constitución esta palabra de prisión preventiva oficiosa va a ser en junio del 2008. Y en el segundo párrafo del numeral 19, y atendemos al contexto de que estaba surgiendo la reforma en materia de seguridad y justicia. Así es. Después de ahí, el artículo 19 en su párrafo segundo, que no solamente le establece cierta obligación al Ministerio Público, sino también una obligación al juzgador, se van realizando varias reformas. En las primeras, en la de 2011 y 2019, se agregaron solamente delitos, es decir, decía el juez... ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de, y establecía un catálogo de tipos penales, ¿no? Y así va a suceder hasta el 2019. Dentro del 2019 y 2024 hay un contexto de sentencias en contra del Estado mexicano. La primera es la del caso Sonpaxtle de Tecpile y otros. Y la otra es el caso García Rodríguez y otros, ambos contra el Estado mexicano. La primera es del 2022, del 7 de noviembre, y la segunda es del 25 de enero. ¿Qué establecen estas sentencias? Entre los otros casos que resolvieron, pues que la prisión preventiva oficiosa era inconstitucional e inconvencional, primordialmente inconvencional. Por lo que el 31 de diciembre del 2024, ya entendemos este lapso en el gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a encontrar una reforma con un párrafo último en este artículo 19 que refiere para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, refiriéndose a la obligación que le da al juzgador de imponer la prisión preventiva oficiosa, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga, extensiva, que pretenda inaplicar. Aquí, pues obviamente nos da a entender que nos quería coartar la interpretación conforme. Y pues en el punto de vista no solo mío, sino de muchísimos juristas, es que no se podría tener una interpretación diversa a la que establece el artículo primero, que es una interpretación conforme ¿a qué? A la Constitución y a los tratados internacionales que el Estado mexicano es parte, ha firmado, y hay una palabra bien importante que es, además, que son vinculantes. Entonces, pues evidentemente estas sentencias establecían la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y más allá de acatarlo el Estado mexicano, pues lo que hace es colocar estos párrafos en su propio Constitución, en donde no solamente habla de que está prohibido que se interprete de otra forma, que tiene que ser literal, y es ahí donde se activan estos pues tribunales, específicamente uno. Digo, ya también hay otras cuestiones que fueron ahí colocadas en el artículo 19, como incluso un deber de que se le debe de imponer la pena más severa posible a este catálogo, que eso sería un tema también respecto a la falta de independencia judicial. Hay un tribunal, que es el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, que empezó a pronunciarse en razón a criterios en contrario, en cuanto a qué es lo que debe de analizar un juzgador constitucional, ¿no? Un juez constitucional. ¿Debe de acatar la literalidad, como lo dice el 19 constitucional, o debe acatar el derecho internacional, que es vinculante? Porque ahí también tendrían responsabilidad estos órganos jurisdiccionales de solo acatar su constitución, pero separarse de la cuestión vinculante. Entonces, ante esa situación es un poco lo que ha estado pasando en el campo, que hay jueces que determinan que van a seguir la literalidad de la norma, es decir, la imposición de prisión preventiva oficiosa sin chistar, o sea, sin hacer un análisis diverso. Y hay quienes dicen que hay una obligación, ¿no? Como estos criterios del Pleno Regional en materia penal, que dice que no nos hemos apartado de la convencionalidad, no ha dejado de vincularnos el derecho internacional y por ende se tienen que tener cada vez más prisiones preventivas justificadas, es decir, no dice que no la vaya a haber, pero cada vez tiene que haber mayor control y hay quienes definitivamente lo están resolviendo desde la literalidad del párrafo segundo del 19, ¿no? Esto es como también un conflicto para el justiciable porque pues tendremos que ver qué criterio trae el juez que le toque, sí, ¿no? Maestreta, a eso quería yo platicar, Omar. Rebasamos durante muchos años la reforma del 2008, para llegar a darla en 2016.
Y todos como justiciables o como defensores nos sentimos a veces frustrados porque, Omar, ya se había rebasado todo eso. Y hoy regresamos como el Estado mexicano con todo lo que está pasando. Es que si no puedo, pues me los voy a llevar a la cárcel, de raíz. Entonces, ¿dónde está el principio de inocencia? ¿Te acuerdas que se tutelaba el principio de inocencia? O que lo que decían muchos abogados, una sentencia adelantada, ¿no? Me estás dejando privado de mi libertad, sintiéndome culpable. Entonces, hay 3 razones fundamentales en el nuevo sistema acusatorio adversarial, que la Fiscalía tiene que tener esa capacidad, maestra. Si estoy mal, no. Ahorita me corrige, ¿no? Tiene que justificar, Omar, que realmente exista un riesgo a la víctima. Que realmente pueda poner en riesgo al proceso o que se pueda extraer de la justicia, maestra. Entonces, si la Fiscalía tiene todos esos órganos, Omar, para poder acreditar que una prisión pueda ser justificada, no oficiosa. Pero hoy siento, maestra, que hoy como el gobierno federal o todo, nos dejan un paquete muy fuerte y hay jueces, como tú bien lo dijiste, que sí entran a la prisión preventiva oficiosa y otros entran a la justificada, pero entonces tendrías que estar al contentillo de qué juez federal o qué juez local va a ser. Pero ellos mismos se engañan porque ya habíamos rebasado estos criterios. O sea, ¿cómo te sientes? Bueno, ante este tipo de criterios, por ejemplo, los colocados en el segundo párrafo del 19 constitucional, ya específicamente el 31 de diciembre del 2024 y posteriormente en el mes de abril del 2025, que también se coloca otra modificación en el 19, pues creo que los juristas tuvimos la necesidad de buscar las alternativas para efecto de que se dé cumplimiento a la cuestión vinculante que tiene el derecho internacional, esto en base a amparos indirectos, en los cuales se hace la petición de los efectos restitutorios de la libertad de una persona y se ha catalogado estos efectos restitutorios como una tutela anticipada, porque no sé si les tocó, pero había algunos amparos donde solamente nos indicaban, mira, sí te doy el amparo solo para los efectos de que esta persona que se encuentra privada de la libertad quede a disposición de un órgano jurisdiccional federal, sin que se resolviera nada sobre los efectos como tal de la protección que se solicitaba, que era propiamente el que se le restituyera la libertad y se justificara. Es bien importante tomar en consideración que hay muchos amparos que han venido en este sentido, es decir, que se le ordene al órgano jurisdiccional que impuso la prisión preventiva oficiosa que reaperture una audiencia en la que se vede, es decir, que no contemple la oficiosidad y se preste un debate para justificar la necesidad de cautela. ¿Por qué? Porque es bien importante a veces no confundir a las personas. Los criterios de este pleno regional no indican que la prisión preventiva no se tenga que imponer, sino que se le pide específicamente al Ministerio Público que la justifique con las razones que nos pide la norma en el 153 de nuestro Código Nacional, que tiene que ver con pues que se justifique que puede haber una sustracción, que hay riesgo a la víctima, a la sociedad. Si esa justificación no llega al órgano jurisdiccional, no puede imponer una prisión preventiva oficiosa. Aunque les reitero, ahorita sí tenemos tanto órganos jurisdiccionales que acatan a la literalidad la norma constitucional, como quienes sí realizan este ejercicio donde toman en consideración lo vinculante que es. Pues nuestro primero constitucional tan solo nos dice cómo se debe de interpretar nuestra Constitución. ¿Cómo ves, maestro? Sí, yo pensaba un poco en desde la perspectiva del impacto social y en una proyección a futuro. Sé que la pregunta pues es complicada, pero ¿qué pasa si eliminamos al día de mañana la prisión preventiva oficiosa? Es decir, ¿estamos preparados? Muy buena pregunta. Mira, yo te voy a ser bien honesta porque voy a hablar un poco del lugar donde yo vivo, ¿no? Que es Querétaro. En el muy alto porcentaje de los casos, considero que la Fiscalía del Estado sí prepara argumentos que justifiquen la medida cautelar. Creo yo que a nivel federal sí vamos a encontrar un poco más de solicitudes ante los jueces federales relativas a que se imponga la prisión preventiva por ser oficiosa. Pero a nivel local creo que hay buenos ejercicios de justificación y creo también que la Fiscalía no puede confiarse al criterio de la oficiosidad porque te puede tocar un juez que te diga, bueno, pues si no me estás justificando nada, pues esta persona se tendrá que ir a la calle, cuando a lo mejor sí tenías razones bien fundadas para que una persona se quedara, porque
sí creo que los riesgos, por supuesto, se actualizan. Y también creo que el día de hoy podemos tener gran capacitación en los órganos de investigación para que puedan hacer peticiones concretas por la necesidad de cautela, que pues muchas veces ni se pide tanto, ¿no? Pero sí creo que tenemos el día de hoy fiscales preparados. A nivel federal creo que la situación es mucho más compleja, porque allá el discurso sí suele ser, pues es oficiosa, no tengo más razones más que es oficiosa, y hay jueces que llegan a cuestionar, y hay jueces que la llegan a imponer. Pero creo que sí estaríamos el día de hoy, ya después de este tiempo tan considerable de nuestra reforma en materia de seguridad y justicia, sí creo que tenemos las bases para poder considerar la justificación. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Que sí hay todavía mucha gente en internamiento con prisión preventiva oficiosa. Y entonces ellos, ¿qué harían? Pues acudir de inmediato a esta parte de la revisión de las medidas, solicitar incluso su libertad, y ahí es donde creo que nos podemos atorar con una cantidad de peticiones considerable. Sí, justo un poco preparando el tema, por ahí me encontré esta referencia de la Corte Interamericana, del caso de Daniel y Reyes, ¿no? 17 años en prisión sin sentencia. Es correcto. En el caso García. Una barbaridad, sí, que se les acusa del homicidio de una regidora en el Estado de México. ¿Y cuál fue la falla? Bueno, pues su detención fue arbitraria, sufrieron tortura. Se les mantuvo bajo la figura de prisión preventiva oficiosa y arraigo por casi 2 décadas, sin que se demostrara su culpabilidad. Ese es un tema muy importante, que obviamente esos criterios, por eso, maestra, me da un poco a mí de coraje de que ya se habían rebasado varios criterios por lo mismo, por ese tipo de abusos. Y ahora resulta, Omar, que otra vez la prisión preventiva oficiosa, y como bien lo dice la maestra, en materia federal, nada más el Ministerio Público dice, es un delito que merece la prisión preventiva oficiosa, y adiós. O sea, ya no hay argumentos, ya no hay nada. Es un poco diferente en el fuero común. Y si no, en la revisión de la medida no te la dan, pues para eso existe el amparo indirecto, ¿no? Que hay jueces distrito valientes que te dan eso. Pero imagínate, maestra, todo lo que se ha rebasado, y me quedo también, maestro Omar, con lo que tú dijiste. La verdad es que hay otras fiscalías en el país y a nivel que no están preparados, que no están capacitados. Prepara a tus policías para hacer órganos de investigación, que ellos son los que te van a aportar si esta persona es un peligro para este proceso. Entonces, la policía o la fiscalía está preocupada en otras cosas que en lo que debería de ser. Entonces, yo siento que hay veces que le dejan todo el paquete al juez, y cuando se llegaba, y nos pasó, Omar, cuando se llegó a quitar la prisión preventiva, esos 2 años que tuvimos, ¿cómo sufrían, eh? ¿Cómo tenían que justificar objetivamente que esa fuera proporcional, que fuera idónea? Lo tenían que... Y lo hacían, maestra. Sí, y claro. Hoy en día ya no lo están haciendo. Entonces sí es un riesgo porque tengo varios clientes o que te preguntan, oye, ¿qué pasó, Carlos? No, pues voy a hacer mi mejor esfuerzo. No te puedo garantizar nada porque obviamente los criterios están cambiando. Y ve, maestra, ¿qué opinas de todos los criterios que están pasando hoy en día a nivel nacional con respecto de esto, de otro? Entonces, ¿dónde vamos a empezar? Cuando les conviene. El artículo 1 constitucional, Omar, era algo hermoso de la progresividad pro persona y todo. Y ahora, maestra, estamos regresando como a un limbo para poder justificar como antes lo tradicional, que tenían todo el monopolio, porque el Estado no puede acreditar todo lo demás, y entonces su única forma que tiene es por medio de la prisión preventiva oficiosa. Sí, justo. En estas 2 sentencias contra el Estado mexicano, tanto el caso Sonpaxtle Tecpile como García Rodríguez, que es donde vamos a tener a esta persona que se encontraba en prisión preventiva desde hace 17 años, están referidos a normas tanto locales como federales que contemplaban el no derecho a fianza, el delito grave. Sin embargo, la reflexión que hace la Corte es justamente que, pues más allá de tener una reforma en materia de derechos humanos en 2011 y en 2008 la de seguridad y justicia, se colocó esa figura a nivel constitucional, entonces ni tan protectora de derechos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo pues podría proponer? Como siempre, un poco la parte de la capacitación, o sea, de que realmente en las investigaciones se cuente con la vía más idónea de conducir a una persona imputada al procedimiento, y que si se va a hacer por medio de la prisión preventiva, que la podemos encontrar en varios momentos del procedimiento, pues que sea justificándola, y seguro estoy que en muchos de los casos habrá razones bien fundadas para solicitarla. Sí, porque pareciera además que la prisión preventiva oficiosa pudiera ser en algunos casos una zona de confort para fiscalías ineficientes. Así es.
Es correcto. Y creo que no solamente es el tema de fiscalías, ciertamente las dinámicas criminales y delictivas de otras zonas del país pues difieren mucho a las que vivimos acá en Querétaro. 100%, Una 100%. complejidad terrible, pero que sin duda vuelvo a esta especie de provocación, ¿no? Pareciera ser que de pronto se torna en una zona de confort para estas fiscalías que actúan desde la ineficiencia. Es correcto, sí, la ineficiencia, las cargas laborales, el poco personal, la falta de capacitación. Creo que la experiencia queretana es muy distinta, como lo refieren, pero si algo se tendría que hacer en estas reformas que tanto a veces están alegando que van a suceder, es pues mayor presupuesto, capacitación, preparación para los fiscales, para que no recaigamos en esta situación de pues ahí tengo mi comodín y la persona la voy a dejar, incluso para hasta un aspecto de credibilidad de no impunidad ante el Estado, ¿no? Dulce, ¿qué va a pasar con la gente que en este mismo momento está en este supuesto de prisión preventiva oficiosa? Bueno, la alternativa es un amparo indirecto, obviamente pues bajo los plazos específicos que se puedan activar. Y en ese amparo indirecto lo que se solicita es un efecto restitutorio. ¿Restitutorio de qué? De la libertad personal. Y bajo un principio que es la tutela anticipada, que es el criterio que están teniendo algunos jueces federales en razón a que tiene que tener una utilidad el amparo y no solamente dejar como en el limbo de, pues sí te atendemos, pero para efectos nada más como de verificar en otro momento porque no se le estaría restituyendo en sus derechos, ¿no? Creo que esa es la alternativa. Y pues nada, que se garantice mínimo la necesidad de esa cautela para efecto de que si vas a tener a alguien privado de su libertad en cuanto a esta justificación, sea la más idónea. No, y dos, también que existan buenos abogados. Ah, bueno, también. Porque sí, la preparación de los litigantes. Omar, porque hemos tenido audiencias que dicen, nos ha llegado, ¿verdad? Que dicen, oye, es que pedimos la revisión de la medida cautelar, y no la dieron. Y cuando ves las argumentaciones del defensor, pues te das cuenta por qué no se la dieron, ¿verdad? Sí, claro. Tú tienes también que hacer buenos argumentos para poder demostrar que no es un peligro. ¿Sí me explico? Entonces, pero obviamente, como bien dice la maestra Dulce, pues es una preparación y hay muchísimos recursos. Ya sé que nos faltan 2 minutos y medio, que nos tenemos que ir, desafortunadamente, maestra. Pero también me gustaría, después, si vienes a otro programa, ver lo que es, ¿qué nos queda después de esto, Omar? ¿Qué viene siendo la Corte Interamericana? Desafortunadamente se tardan muchísimo en lo que metes en Washington la demanda, de que te puedan abstraer eso y de lo que lo puedan mandar allá, se tarda mucho. Pero a mí me encantaría que la Corte Interamericana o el procedimiento administrativo fuera más rápido, ¿no, maestra? Sí, sin duda, más eficacia en ello. Pero pues sin duda esperemos que mientras tanto podamos seguir capacitándonos. Ok, pues Omar. Amigos, amigas, pues desafortunadamente 1 minuto o 20 segundos. El tiempo se nos va volando. Un tema por demás complejo. Muy complejo. Y que aun cuando tiene vertientes muy técnicas desde el punto de vista jurídico, pues el impacto social que tiene ya en la vida cotidiana de las personas, me parece que es de gran relevancia. Entonces, bueno, pues yo me sumo a la petición de Carlos de invitar nuevamente a la maestra Dulce para continuar hablando del tema y bueno, pues ver si llegamos a algún punto en concreto, porque por lo pronto parece esto un laberinto sin salida. Estamos a la mitad, sí. Es correcto. Sí. Lo que se avanzó, haz de cuenta, Omar, que se volvió otra vez a regresar. Sí, claro. Muy difícil. Y bueno, pues que tengan una excelente semana. Por aquí nos vemos el siguiente lunes. Dulce, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias a todas las ustedes. personas que nos ven y nos escuchan. Muy agradecido por estar aquí con ustedes. Gracias, buen día. Lo que le corresponde a cada ciudadano tiene que estar en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales. Y el protagonista eres tú. Foro Jurídico.